Hola, muy buenas, queridos alumnos. Voy a hablarles sobre la clase de inteligencia emocional de este viernes 19 de febrero. Los contenidos que vamos a ver son los siguientes. Vamos a hablar sobre las distorsiones del pensamiento o las distorsiones cognitivas y algunos otros errores de pensamiento también, que son sobre los errores de atribución y las creencias problemáticas, y luego vamos a dejar algunos ejercicios para la práctica. Entonces, bueno, para las personas que ya han llevado el curso de varios tiempos, ¿verdad? Sabemos que es muy, muy importante fijarnos en lo que pensamos. ¿Por qué? Porque lo que pensamos nos va a ayudar a, ya sea a sentirnos bien o a sentirnos a veces tener emociones no muy saludables, ¿verdad? Nos van a empeorar muchas veces, eh, digamos, como las situaciones en sí. O sea, a veces, más bien lo que quiero decirles con esto es que desde el punto de vista de la psicología, em, sobre todo un tipo de psicología que tiene que ver mucho sobre los pensamientos y el papel de ese, que se llama psicología cognitiva. Los pensamientos son los principales determinantes de nuestras emociones y de nuestras conductas. No es la realidad en sí, ni las situaciones o sucesos que experimentamos, sino cómo los vemos, qué pensamos de ellos. Eso es lo que nos va a activar determinada emoción. Por eso les decía que a veces cuando dicen, es que esta persona me hace enojar, no es la persona a la que te hace enojar, son los pensamientos que vos tenés sobre lo que hizo o dijo la persona, lo que te hizo enojar. Entonces hay que tener un cuidado muy importante que ya les he mencionado sobre aprender a detectar los propios pensamientos, analizarlos y ponerlos como a prueba. Ante una misma situación podemos reaccionar sintiéndonos o actuando de formas muy diferentes según lo percibamos y lo pensemos. Entonces, creo que hoy vamos a ver un poquito algunos errores que podríamos tener, ¿verdad? Em, con respecto a, a formas de no saludables de ver las cosas. Y la distorsión en sí es como, por ejemplo, si ustedes tuvieran unos lentes que no tienen la graduación correcta y entonces donde se los ponen ven todo diferente, ven todo nublo, borroso. O si tenemos unos lentes que nos los ponemos y son de color azul, entonces vemos la realidad de color azul, por ejemplo. Entonces, es una distorsión, es algo que no nos, que nos impide ver bien la realidad por esta distorsión en las formas de pensar. Entonces, vamos a ver algunas creencias, algunos tipos de errores en la hora de evaluar las situaciones. Y para las que ya lo han visto, son repaso, porque esto es un tema que nunca está de más. ¿Cuáles son algunas de estas formas de pensamientos como no muy adecuadas? Sería los deberías. Voy a repasar unos tipos de pensamiento que veo muy frecuentes, que son estos los primeros cuatro, los deberías. Los deberías son exigencias que uno tiene hacia uno mismo, hacia los demás o hacia el mundo. Y el problema que tenemos con estos pensamientos es cuando son no tanto por el pensamiento sí, sino la inflexibilidad de ese pensamiento. Entonces, cuando yo digo, este, tengo que bajar de peso, podría ser que yo lo diga y no me produce ninguna consecuencia emocional negativa, porque puede ser una manera solamente de hablar, o realmente puede ser una exigencia inflexible que yo tengo conmigo misma y que no me hace feliz
hasta que yo, o sea, no me siento feliz o me hace más bien muy infeliz tener ese pensamiento cuando la realidad no coincide con lo que yo quisiera. Entonces, en ese aspecto es súper, súper importante aprender a detectarlo y en este caso, cuando son deberías, aprender a flexibilizarlos flexibilizarlos un poquito, ¿verdad? Después está el catastrofismo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Debería empezar a correr. Si yo lo digo así como una forma de hablar, debería empezar a caminar si quiero estar más saludable, si quiero bajar de peso, pero bueno, si no puedo caminar, si algo me lo impide, tampoco es que me estoy muriendo, tampoco es que tengo una consecuencia emocional altísima. Esta es la diferencia entre un debo que puede ser nada más una forma de hablar o un debo que realmente es una distorsión. Luego tenemos el catastrofismo. Aquí vemos suspender en el examen. Me voy a quedar sin trabajo. Si no voy a tener cómo pagar mis deudas. Entonces, este pensamiento catastrófico muchas veces es como una posibilidad muy grande, o sea, muy grave, que nosotros tendemos a pensar, percibir o esperar catástrofes sin tener motivos razonables para ello. Por ejemplo, cuando alguien recibe una crítica por algo poco importante y reacciona pensando que el otro lo odia. Entonces es como hacerle una catástrofe. Todos me van a rechazar, siempre me van a criticar. O sea, como verlo muy extremo, es un poco el catastrofismo. Y esta actitud catastrofista también consiste en, bueno, como exagerar la posibilidad de que ocurra lo temido y exagerar las consecuencias negativas y a veces va unido con minimizar un poco nuestros aspectos fuertes o positivos, pero bueno, ya eso es como otro error. Entonces, un poquito el catastrofismo sería, por ejemplo, mm, aparte puede ser, uy, me voy a quedar en la clase. O podría ser, me voy a quedar en el año, o bueno, me van a despedir o así. Entonces, es ver como catástrofes. Después tenemos el etiquetado, que sería como ponernos una palabra que nos defina. Nos ponemos, en realidad, todas las etiquetas o las condenas, que también es una forma de llamarlo ese error, es una generalización y sobre algunas conductas o sobre algunos rasgos y entonces hacemos un juicio global sobre nosotros mismos o sobre las otras personas. Entonces, todo lo que, digamos, en este caso, soy un incompetente, soy desordenada, soy mala, soy fea, todo estos serían como etiquetados o condenas. Luego tenemos la nosoportitis, nosoportitis que es mucha baja tolerancia a la frustración, de que yo no lo soporto, de que yo no puedo con eso o es demasiado difícil para mí. O si eso pasa, no voy a ser feliz nunca porque eso es algo demasiado grave y no quiero. Entonces, este, creer que, que uno no lo puede soportar o que va a quitar toda nuestra felicidad. Entonces, no lo aguanto más, no lo soporto. No soporto, que alguien me haga una crítica, por ejemplo. Después, tenemos la generalización, que es, em, sacar conclusiones generales en un solo hecho. Por ejemplo, si alguien cometió un error en una ocasión, esperamos que vuelva a cometerlo siempre. Entonces, hay que tener estas palabras como siempre, todo, nunca, porque muchas veces no reflejan la realidad. Nadie me quiere. Entonces, tal vez una persona no la quiere, nadie me quiere. Cuando puede ser que haya mucha gente, tal vez no te quiere la persona que vos querés, pero a decir que nadie en el mundo te quiere, muchas veces es una generalización. Así que mucho ojo con esas palabras, todo, nada, siempre, porque muchas veces encierran globalización, generalizaciones. Después tenemos la abstracción selectiva.
La abstracción selectiva es igual a veces también la gente le dice filtro mental y es un error en el que usualmente lo que vamos a hacer es como un filtro exactamente, o donde ahí, digamos, todo pasa a través de ese pensamiento. Entonces, esa abstracción selectiva también es como, este, hay un montón de cosas y nosotros vamos a centralizarnos, extraer ciertas cosas de la situación que son las que coinciden con lo que yo pienso. Por ejemplo, tengo una pacientita que le preocupa mucho como que la rechacen. Entonces ella, yo le digo que tiene como una lupa para ver caras o gestos de desaprobación. Y hay otro montón de gestos que son de aprobación, de amabilidad, y esos casi no los ve. Solo ve un poquito su experiencia a través del rechazo. Entonces, esto podría ser un poquito lo del filtro. Y a veces pasa algo y todo lo atribuimos un poco a eso, ¿verdad? O sea, todo pasa por esa situación. Em, Me he pasado con la sal. Soy un cocinero horrible. En realidad, un error un poquito más de abstracción selectiva, porque el que está ahí no me parece tan de abstracción selectiva, sería como pensar que, no sé, en la mañana, se me regó el café en la blusa y ya yo pienso, este día no es mi día de suerte, eso es un día malo. Todas las experiencias del día las voy a filtrar a través de esa experiencia que me pasó. Después tenemos otro error que les puse sobre la lectura de mente, creer que nosotros sabemos lo que la otra persona piensa. Este error se comete muchísimo entre esposos, porque a veces el hecho de que uno conozca a la otra persona hace que crea que sabe todo lo que piensa, sus motivaciones y todo. Creer saber lo que sienten los demás y por qué se comportan de la forma que lo hacen, sin basarnos en los hechos y a veces ni en la lógica. Entonces, sí es cierto que cuando uno se conoce, digamos que en eso los esposos, pues puede conocer bastante a la otra persona y algunas motivaciones y conductas, pero muchas veces yo sé que lo hizo con mala gana, yo sé que lo hizo, que sus intenciones eran estas intenciones que no eran tan buenas. Y en realidad, muchas veces hay errores, es un error de pensamiento, porque no podemos saber realmente lo que la otra persona piensa o dice, y en todo caso hay que confirmarlo. Les puedo poner estos ejemplos, ¿verdad? Está una persona ahí, están hablando y entonces la lectura de mente, yo sé que les caigo mal. O cuando una persona cree que el otro está eh, pensando negativamente de ellas sin la evidencia, ¿verdad? Entonces, leer la mente. Yo sé que también a veces decimos, yo sé lo que me va a decir es tal y tal cosa. Entonces, ¿para qué le digo nada si sé que me va a responder eso? A veces ese tipo de pensamiento o declaración está basada en una lectura de este tipo de pensamientos. Em, por ejemplo, seguro va a pensar que estoy loca. También tendríamos la opción de pensar, ella no me juzgará y me ayudará. O pensar, en realidad nada más comprobar a ver qué es cómo lo ve, ya no podemos saber a ciencia cierta cómo alguien va a pensar. Después el pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico, se llama también pensamiento todo o nada o pensamiento polarizado, que es decir, blanco o negro, o como que estamos en dos polos, ¿verdad? El dicotómico es como eso, como dos polos, ¿es bueno o es malo? O la persona es buena o la persona es mala, o lo hago bien o entonces soy pésima en eso. Entonces, es como tener solo como 2 criterios, donde no hay grises, todo es blanco o negro. Todo es blanco o negro, todo es bueno o malo. Se colocan las experiencias propias
o las de los demás en categorías que solo tienen dos opciones opuestas, bueno, malo, positivo, negativo, posible o imposible. Entonces, es importante cuidarnos de eso. Eh, Vamos a ver. Otro error de pensamiento es la personalización, que es como atribuirse cosas o pensar que ciertas cosas están referidos a uno, pero sin pruebas. Esos se están riendo de mí. Eso más que todo, creo que, que en este caso puede ser una personalización porque la persona se está riendo y no tiene nada que ver conmigo y yo podría estar pensando que todo tiene que ver conmigo. Como le digo yo a mi pacientita, que tal vez esta persona que hizo una mala cara en un momento no durmió bien, tiene problemas familiares, la dejó el novio, un montón de cosas, pero la paciente mía pensaba que no, que si ella hizo una cara así es porque le cae mal, ¿verdad? Que no sé tampoco, como que no mostró mucho interés en un determinado momento una amiga, entonces es que le caigo mal y no, no hay que personalizar cada situación así, porque entonces este, nos podemos tener emociones más disfuncionales. Otra forma de personalizar es creer que yo tengo como la culpa de todo lo que pasa, me echo un poquito la culpa este, sin que tenga que ver, o por lo menos en el grado que yo lo crea, tanta responsabilidad. O sea, se pone uno en la culpa que no le corresponde tanto. El razonamiento emocional es un error que usualmente vamos a justificar nuestro pensamiento a través de una emoción. Entonces, formulamos argumentos basados en cómo nos sentimos en lugar de la realidad objetiva. Si yo me siento hoy muy deprimida, entonces la vida es una cochinada, es negra, pero si me siento feliz, entonces no. Estoy muy preocupado por los resultados de las pruebas que me hice. Seguro que van a salir malos. Como estoy preocupado, siento que eso es una prueba de que van a salir mal. Estoy agotada, siento que no puedo con este proyecto. El reto me viene grande, porque usted esté agotada y entonces ya piensa que fue una mala decisión, digamos. Entonces es eso, justificar que algo tal vez puede ser malo en función de mi emoción y no tanto en la razón. Eh, ok. Tenemos la adivinación. Ah, mira, la atracción selectiva ya se las había puesto, se los puse 2 veces, pero la adivinación, entonces serían cosas como si el futuro, pronosticar un resultado negativo o una emoción o un acontecimiento futuro y creerse que podemos hacer estas predicciones como verdaderas. Entonces, en la adivinación podría ser eso, ¿verdad? Como hay una, mejor yo no voy a pedir el trabajo porque no me lo van a dar. Es una adivinación, por ejemplo, algo que la diferencia entre leer la mente es que leer la mente es lo que la otra persona piensa, pero adivinación es como creer que uno sabe lo que va a pasar en el futuro. Este, Vamos a ver, no se los voy a explicar a la abstracción porque ya se los expliqué. Entonces, eh, vamos a ver otro error de pensamiento que es un poquito la atribución, errores de atribución. Llamamos errores de atribución a las tendencias a equivocarnos al considerar quién es el responsable. Entonces, em, ¿responsable de qué? De nuestras emociones, nuestros comportamientos y lo que ocurre. Entonces, la atribución en realidad es como decir por qué yo creo que pasa algo. Entonces, podemos creer que los demás o las circunstancias son causantes de nuestras emociones y de nuestros comportamientos, olvidando que somos nosotros los responsables de nuestras emociones. Él me hace sentir mal, por ejemplo.
Entonces, eso es un error de atribución, o sea, le atribuimos que la causa es él, pero la causa muchas veces van a ser nuestros pensamientos. Exagerar nuestra responsabilidad, por ejemplo, creemos que somos responsables de las emociones o conductas de la vida de los demás. Después puede ser que nos sintamos responsables de nuestras conductas positivas, pero nunca de nuestros fallos, ¿verdad? Eso sería una persona más bien con un sesgo de autoconveniencia. Pensar que cada uno siempre tiene lo que le merece, por ejemplo, que si es víctima de malos tratos, algo habrá hecho para merecerlo, o creer que no podemos cambiar nuestros hábitos también. La cultura popular lo expresa en la frase como genio y figura hasta la sepultura, por ejemplo. Y uno de esos problemas, ¿verdad? Derivados de esta creencia es como que se vuelve una profecía autocumplida. O sea, si yo digo, yo no voy a mejorar, eh, entonces realmente no voy a mejorar porque no hago nada para cambiar eso que sí podría mejorar. Entonces, la atribución es un poquito diferente a las distorsiones cognitivas. No es una distorsión cognitiva, es una explicación que yo le doy a ciertas cosas, pero que cuando son errores, pueden ser atribuciones correctas, pero estamos hablando de errores del pensamiento, como errores de la atribución, como que vemos una causa que realmente no es la verdadera, y eso puede ser un error. Por eso, yo, digamos, en consulta a veces pregunto, ¿por qué crees que te hacen bullying? Y la persona me dice, yo tengo algo muy mal. Entonces, la atribución que esta persona tiene de sufrir el bullying es que él tiene una situación muy mala. Entonces, la atribución es eso, la explicación que yo voy a dar. Algunas otras creencias que pueden ser inconvenientes o perjudiciales o así, sería como tener una autoestima condicional. Acordémonos que autoestima incondicional es amarnos a pesar de todo, a pesarnos cuando fallamos, cuando nos la pelamos, cuando, mm, no sé, metemos la pata, ¿verdad? Como decimos popularmente. Y solo querernos cuando actuamos bien, y entonces eso es muy fácil, ¿verdad? Y es importante entonces que autoaceptemos y nos aprobemos aún en los casos en que estamos fallando, cometiendo errores. Y se relaciona un poquito con las exigencias, ¿verdad? Tratar de no ser así tan inflexible. Este, entonces, esto es un error, ¿verdad? Muy relacionado con las habilidades sociales. Creer que buscar los propios intereses es algo malo. ¿Por qué? Esto es una mala creencia porque este, nosotros somos responsables de cuidarnos a nosotros mismos y no, hay una diferencia muy grande en cuidar de nosotros y ser personas narcisistas. Pero si nuestra primera responsabilidad es gestionar nosotros nuestras responsabilidades y todo, este, es todavía como muy contradictorio que podamos pensar primero en uno, por ejemplo, que pensar en uno es malo. Si la persona que va a pensar en usted y que tiene que gestionar y decidir va a ser usted mismo. Pensar que hay que pagar con la misma moneda es una forma, una creencia problemática y nos va a llevar a veces a tener conductas irracionales cuando otra persona se muestre irracional con nosotros, ¿verdad? Como si la persona, qué sé yo, roba, entonces yo también tengo derecho a robar. Entonces, no es una buena forma de pensar para llevarnos bien con la gente. Como dicen a veces las mamás, para pelear se necesitan dos. Entonces, si uno tiene esto de que hay que pagar con la misma moneda, moneda nunca cesa el pleito. Cuando alguien nos trata mal, creer que si somos muy amables y aguantamos, se dará cuenta, este, como que va a entrar en conciencia y va a cambiar. Este, pero eso es un error. Más bien, si uno no dice nada, probablemente lo que pase es que va a aumentar y va a aumentar un poco más bien, este, los insultos o la agresión o así, o lo que no nos gusta.
Y entonces, viendo estos errores, les dejé como ejercicio práctico uno, que hagan este asocie, identificando la creencia y el tipo, o un ejemplo que puse de cada cosa y el tipo de error. Entonces, esto es hacer un asocie. Y para el ejercicio número 2, leer estas creencias que vimos, identificar qué tipo de distorsión tengo yo más comúnmente y buscar entonces una situación, por ejemplo, que me haya pasado o que yo recuerdo que en la que típicamente pienso de esta manera. Entonces podemos hacer varias. Este, pueden llenar estas casillas y pueden ponerla de la más frecuente a la menos frecuente. Entonces, la número uno, la que yo me identifico mal es tal creencia y este, ¿verdad? La ponemos en la segunda columna, la creencia, y una situación en la que me pasó. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero un poquito recibir, la retroalimentación o sus tareitas el viernes. Muchísimas gracias por su tiempo y atención.